Bien, lo decíamos, seguimos con los candidatos, en este caso, un hombre de la casa, lo decíamos antes. ¿Cómo le va, don Alejandro? ¿Cómo anda, Osvaldo? ¿Bien? Se tuvo que poner corbata, se tuvo que sacar el pañuelo, bueno, ahora lo tengo yo el pañuelo. Bien, veo que llegaste. Te regalo uno yo. Ahí está. ¿Cómo va la campaña? Bien, muy bien. La verdad que recorriendo los barrios de la ciudad de Rosario, muy conforme con cómo se está aceptando esta propuesta. Y además que no solamente lo aceptan los vecinos de la ciudad de Rosario, Osvaldo, sino que también lo están aceptando la competencia, ¿no? Los propios políticos que ahora están, por ejemplo, aceptando de que efectivamente tenemos que hablar de una policía municipal, de que efectivamente el intendente tiene que estar al frente de los reclamos de los vecinos. Casi todos están diciendo algo parecido, ¿no? En buena hora ha servido nuestra aparición para mostrar de que efectivamente había cosas que se estaban haciendo mal y que bienvenido sea para cambiarlo. Nosotros, durante todos estos días, bueno, ayer dábamos y vos estás al tanto todavía, porque no, si bien no estás haciendo tus programas, pero estás al tanto. Ayer, cinco entraderas en 24 horas. 5 entraderas. Bueno, lo que muestra es que en realidad tenemos una ciudad vieja. En su organización, en su concepción, creo que el socialismo, más precisamente Mónica Fein, han demostrado que ha sido una muy mala intendencia. Y que ha abandonado algunas cuestiones fundamentales. ¿Por qué digo esto? Hermes Wiener, cuando hablaba de, por ejemplo, que el presupuesto de salud, ese 20% que pagaba la ciudad de Rosario, era injusto y que lo necesitábamos los rosarinos para hacer obras de infraestructura, para pagar, por ejemplo, ahora podríamos pagar el tema de seguridad, ese que era el reclamo fundamental de Rosario cuando comenzó el socialismo, que todos realmente lo veíamos como un partido pujante y demás, ha venido desapareciendo, y cuando fueron gobierno provincial bajaron esa bandera en contra de los intereses de los rosarinos porque necesitaban mantener la caja del gobierno provincial, porque era más importante la caja del gobierno provincial que los intereses rosarinos. El tema de la autonomía pasó exactamente igual. Por eso, cuando decimos que el tema de la inseguridad, vos me hablás de 5 entraderas, es un resorte fundamental que tiene o que debiera tener el futuro intendente de la ciudad de Rosario. Lo que estamos diciendo nosotros es que efectivamente se puede hacer esto. ¿Cómo? Con tecnología, con inversión, con descubrir de que efectivamente existen lugares en el mundo donde se vive un poco mejor. Esta es una ciudad ciega y atrasada. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener 2.500 cámaras con una policía local y con un jefe de gobierno en la ciudad de Rosario que administre esas imágenes con un fiscal al lado, 300 personas como tiene en Tigre, por ejemplo, que hay 300 civiles que están controlando a los policías que están patrullando la ciudad de Rosario, que va a ser mi policía. Y nos vamos a poner al frente de esto. Perdón, y eso no es que está ocurriendo en Tigre solamente. Nosotros lo traemos de Madrid. Esto fue una experiencia que anduvo muy bien en Londres, en Nueva York, en Washington. Ayer trajimos al principal especialista de la República Argentina en temas de seguridad. Lo que ahora nos dicen, Osvaldo, es que si no somos nosotros, no va a haber nadie que pueda gobernar la ciudad de Rosario. Es una mentira. Hay que animarse a pensar una ciudad moderna, reformarla en esencia, la forma de representación política de la ciudad, y si lo hacemos eso va a andar muy bien. Yo no vengo de la política tradicional, no tengo nada que ver. Yo vengo del periodismo. Pero esas mismas banderas que tenía el socialismo creo que se tienen que utilizar. En ese sentido creo que nos van a apoyar entonces los socialistas para la autonomía de la ciudad de Rosario y para que la salud, el presupuesto de salud vuelva a los rosarinos. Dos cuestiones con esto que estabas diciendo del tema de la tecnología. Sí. Más policía, más tecnología. ¿Qué decís con aquellos que te critican y dicen, bueno, pero esto nos va a quitar intimidad, por ejemplo las cámaras, y que hay que atender un poco más la cuestión social que militarizar la ciudad? Coincido. O sea, te va a sacar intimidad y efectivamente tenés que atender la cuestión social. El diagnóstico del socialismo es que la inseguridad es producto de la falla social. En parte tienen razón, pero omiten decir que esa falla lleva 24 años en la ciudad de Rosario porque están gobernando desde hace 24 años en la ciudad de Rosario. ¿Sí? O sea, son parte de esa falla social y tienen por de pronto asumir que hubo un error en esa composición social, porque hemos pasado diferentes niveles. Pero además hay otra cuestión, cuando te dicen, bueno, pero lo que pasa es que acá está el narcotráfico. Y tienen razón porque es una fuerza federal la encargada de resolver esto, la gendarmería, por ejemplo, para que no llegue la droga a la ciudad de Rosario. Pero lo primero que tendrían que decir es, no vamos a ayudar al narcotráfico con las fuerzas policiales. ¿Qué fue lo que pasó? El 30% de la estructura criminal de la banda de los monos, el 30%
eran policías. Un jefe de policía como Tognoli fue puesto preso porque estaba ayudando a otro narcotraficante. Entonces yo le digo, está bien, no son responsables de narcotráfico, pero sí son responsables, Bonfatti es responsable, Fein es responsable de que parte de esa fuerza policial que dependían de ellos terminó participando en los negocios del narcotráfico. Por omisión sería. No, por acción directamente. Bueno, por omisión de conducción de la fuerza, pero son responsable político. A mí me sorprende cuando dicen, bueno, pero nosotros no tenemos nada que ver con esto, en realidad es un fenómeno internacional. Sí, es un fenómeno internacional, pero ojo, acá hubo, un desmanejo muy claro de las cuestiones fundamentales. Cuando nosotros decíamos desde el periodismo, Osvaldo, que Rosario se estaba convirtiendo en un polo narco, nos decían que éramos antirrosarinos, que estigmatizábamos la ciudad, juntaban empresarios para decir, miren lo que dicen estos muchachos, utilizan los medios nacionales. Después vino la BBC de Londres, vino el diario El País de Madrid, vino la TV Pública de Cataluña, todos y los mismos medios nacionales y el resto de los colegas diciendo, miren, muchachos, tenemos 4 veces la cantidad de asesinatos que hay en la media nacional. Y eso no se lo podemos achacar a que en realidad hay narcotráfico. Algo mal hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Bueno, tenemos una ciudad volviendo a las entraderas ciega, tenemos un sistema que se ha negado por parte de Mónica Fein muy claramente, no es candidata a Mónica, ¿no? Yo creo que va por la reelección, son dos cosas diferentes. Han negado que este problema existía. Y bueno, ahí creo que es necesario cambiar, en eso nosotros lo tenemos absolutamente claro, y tenemos los equipos de profesionales, de intelectuales, del plano nacional e internacional. Mira, ahora está llegando mañana Malena con Daniel Arroyo, que en el plano social es una de las personas que más saben y reconocidas de la República Argentina. Estamos anunciando un plan de 1000 días de contención a chicos en sectores vulnerables, como lo hicieron en Mendoza, como lo hicieron en Chile, como lo hicieron en Capital Federal, lo vamos a traer a la ciudad de Rosario, que en eso todavía falla. Un chiquito que no tiene los nutrientes o que no tiene los estímulos en estos primeros 1000 días, su sinapsis neuronal no va a ser igual a cualquiera de nosotros que nos hemos alimentado y que hemos sido estimulados. Bueno, para eso vamos a tener un plan. Viene Martín Redrado la semana que viene, con lo cual estamos estudiando un presupuesto y el acceso a créditos internacionales. Estamos estudiando, la municipalidad hace 2 años que tiene un proyecto para un tren elevado, la posibilidad, la factibilidad de un tren elevado para la ciudad de Rosario. El costo operativo es casi ese 20% que pagamos todos los años los rosarinos, injustamente, y que había denunciado y que lo apoyamos a Hermes Wiener cuando hablaba de la salud. Son 1.400 millones de pesos. Con eso tenemos una comunicación que hay que estudiarla, hay que ver la factibilidad. Hoy los empresarios me nos estaban acercando a este proyecto, también se lo van a acercar a la municipalidad, de un monorriel de 50 kilómetros. Entonces, lo que yo digo es una ciudad vieja, que no se ha modernizado, que su estructura de lo que es la municipalidad data del siglo XIX prácticamente, con un sistema burocrático, lento, y que no da respuestas a la gente, como el pedido de seguridad, y no lo da porque privan los intereses del partido socialista antes que los intereses del vecino. Porque si no, Mónica Fein, con la misma claridad que dice, se fueron los gendarmes, que tiene razón, ¿no? Los gendarmes se fueron y hay que pedirle, pero no solo pedirle y bailar después un chamamé, hay que exigirle, y si judicialmente no vienen los gendarmes que necesitamos, porque puede probar que hay más gendarmes en provincia de Buenos Aires que en la ciudad de Rosario, tiene que hacer una demanda judicial, porque somos muy importantes, somos la segunda ciudad de la República Argentina y merecemos que se nos trate como tal. Pero con ese mismo ímpetu, exigirle al gobierno provincial, a tu ministro de Seguridad, que no lo hizo la intendenta porque en realidad se le complicaba la interna política. Yo creo que tenemos que volver a las raíces que había planteado el socialismo cuando primero defendía a Rosario antes que cualquier interés partidario. Hoy está defendiendo mantenerse en el poder. Quédate un minutito, Dale. Te tenés que ir. No, yo me quedo lo que quieras. No tenemos nada que hacer. En noticiero tenemos nada más. Dale, sigamos en el noticiero. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más información. No se vayan. Vamos a seguir con Alejandro Grandinetti porque ya hablamos de seguridad, el tema número 1. Pero el tema 2, la bolilla que sacan casi todos. La que quieras. La educación. La educación. Bueno, en realidad desde el municipio es poco lo que se puede hacer, es una gestión provincial. De todas maneras, si queremos cambiar algo socialmente en la ciudad de Rosario... Claro, a eso se refieren, a una educación social, a recuperar buenas costumbres, valores, en fin. No, pero creo que también se puede hacer mucho, o sea, tener, como te decía antes, el programa de los 1000 días, principalmente los sectores más
postergado la ciudad de Rosario es una decisión estratégica, es una convicción política y además una necesidad en la cual podemos explicar que si efectivamente esos niños que están naciendo que no tienen contención, que después se convierten en jóvenes que no tienen trabajo, inexorablemente con el fenómeno de la droga terminan muchos de ellos acuciados por el tema del delito. ¿Qué se puede hacer desde la educación? Jardines de infantes obligatorios y que cada chico que está en edad de escolar o está estudiando o está haciendo deporte, digo, con la doble escolaridad, eso necesitamos un plan integrado con la nación, con la provincia, se pueden hacer. Mira, hoy, hace un ratito nada más vengo de Grandoli Gutiérrez. Vos tenés que entrar a esa escuela. Yo te puedo asegurar que cuando entré con una de las directoras, me sorprendió. ¿Te acordás de la escuela esa que le pusieron el blindex para que no le entren los tiros al jardín? Tenía 4 balazos el blindex. Está en la fotografía, lo estamos subiendo a nuestro Facebook, allí en Ale Grandinetti, que te mostraba que esa violencia que está instaurada, eso de las buenas costumbres que vos decís, lo del orden y demás, tienen sus fisonomías más complejas precisamente en estos sectores populares. Y estamos hablando de una escuela. Hoy, una política inclusiva y progresista hace que tengamos colectivos para que a la noche puedan volver del EMPA. Estaba en el barrio Tango, en la zona oeste, de Grandoli y Gutiérrez, me voy a la zona oeste, estuvimos recorriendo el barrio. Y me decía, mira Alejandro, los colectivos a partir de las 10 de la noche no entran más al barrio. Los chicos que vuelven a las 10 de la noche no pueden volver a sus casas, lo dejan en calle Mendoza, porque tienen miedo de ser asaltados. O sea, en realidad tenemos que recuperar la herramienta de la educación como una herramienta válida para transformar la sociedad. Yo creo que ahí también se pueden hacer muchas cosas del Estado. Y si nos acompaña el socialismo y el resto de la comunidad y hacemos de Rosario una ciudad autónoma, que cambiemos incluso la forma de representar a los consejos, al consejo del día de hoy de la ciudad de Rosario, está elegido por sistema DON, o sea, una única circunscripción, y sacamos concejales que nos representan a todos, representan teóricamente todos los barrios. ¿Qué digo yo? Tenemos que ir al sistema alemán. ¿Cómo es el sistema alemán? Muy simple. En el sistema alemán vos elegís el 50% por única circunscripción, como hasta ahora, y el resto de los concejales, que son exactamente iguales a los anteriores, por cada uno de los barrios. Entonces tenés la garantía que también tengas una buena representación por parte de los barrios, porque si no tenemos esa estructura de la ciudad de Rosario que no es una estructura correcta. Desde la educación, si efectivamente somos autónomos, también podemos nosotros interferir, trabajar y meternos en los temas de los planes de educación y tener injerencia como cualquier otro tipo de provincia, como tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por eso digo que cuando hablamos de autonomía no es una cuestión abstracta de los políticos. Lo que estamos hablando es que, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando se reclamaba que la empresa provincial de la energía tenía que estar en manos del intendente? Lo hacía el socialismo. Bueno, yo le quiero decir, señora, señor, que efectivamente se puede hacer. Que en realidad aquello que nos decían se puede hacer. Lo que pasa es que después se olvidaron. Nos pedían que cuando tenés problema de agua y de presión, por ejemplo, o algunos barrios como Cristalería que tienen pozos de agua, que hacen ósmosis inversa y que no es de la misma calidad de la red de agua del resto de la ciudad, sea una responsabilidad del intendente. Se puede hacer, se debe hacer, no se puede hacer, se debe hacer. Hay que volver a la esencia y a la base que el socialismo había enamorado a los rosarinos en su momento. El tema de la infraestructura, bueno, se hicieron muchas obras, muchas que provienen con fondos de la nación, pero tu idea de ciudad, digo porque muchas veces se ha criticado el tema de las construcciones, ¿no? Una persona que vive Barrio Chesortu dice, me pusieron un edificio, dice, perdí la vista, o perdí la tranquilidad porque vienen autos, me urbanizaron demasiado, mucho más de lo que yo pensaba. ¿Cuál es tu idea de ciudad teniendo en cuenta esto, ¿no? Que si te quedás parado en una esquina te construye un edificio. Sí. Ahí lo que primero que tenés que interpretar es que son organismos vivientes las ciudades, viven, tienen que estar organizadas, tenés que comprender el proceso económico de esas mismas urbes. Si nosotros pensamos solamente a Rosario, desde Rosario nos equivocamos.
Hoy es una mancha urbana, es un área metropolitana. Así como decía que el área metropolitana de seguridad es lo que nos tiene que dar esta nueva habilitación de la autonomía, en el tema urbanístico es exactamente igual. Se pensó que Rosario podía ser Barcelona. Los problemas de inseguridad ha hecho, por ejemplo, que muchos habitantes de la periferia o de barrios que antes eran tranquilos han decidido volverse al centro. ¿Por qué? Por una cuestión de seguridad. Con lo cual hemos convertido una suerte de migración interna para tratar de buscar un poco más de tranquilidad. O algunos otros directamente han migrado a barrios cerrados, si tienen el capital y la decisión de irse a Funes, a Roldán, a Granero Baigorria, algunos de los lugares donde hoy están recepcionando, o por lo menos se puede vivir con un poco más de tranquilidad. Entonces, yo creo que se tiene que debatir nuevamente, que ese paradigma de la Barcelona ya está olvidado, pero principalmente en la infraestructura. Osvaldo, lo que necesitamos es no tener 3 ciudades. Yo recorro toda la ciudad, como te he ido demostrando, he entrado a la Villa Banana también, que necesita ese asentamiento ser urbanizado, volver a urbanizar asentamientos irregulares y tener una pauta de convivencia elemental para esos lugares. Pero cuando te vas al Parque España decís, esto es el primer mundo. Los propios vecinos, cuando caminás con ellos, decís, esto está muy lindo. Pero después se tiene que volver al barrio y tenés problemas de, no tenés cloacas, no tenés cordón cuneta, no tenés pavimento. O no encontrás la casa porque no hay luz. O no encontrás la casa porque no hay luz, o no te llega con el colectivo. Sí. Mira, hay cosas que realmente todavía hoy me siguen sorprendiendo. Esta escuela de Grandoli Gutiérrez, que tiene el blindex con 4 balazos, es un paradigma, un resumen de esa imagen de lo que está pasando en Rosario. Pero hay otras cosas que por ahí te dicen que la verdad parecen increíbles. En calle Godoy y cerca de Provincia Unidas, me decían los vecinos, bueno, ¿cómo está el tema de seguridad? Que es el tema omnipresente. Dice, Alejandro, tenés que podar, si sos intendente tenés que podar mejor los árboles. Le digo, claro, sí, los árboles no tienen poda. Dice, no, porque se suben a los árboles a drogarse y después cuando estaban en la parada de colectivo, baja la gente, bajan de los árboles y los asaltan. La imagen solamente de pensar que se descuelgan de árboles, donde están protegidos por el follaje, para robarte cuando vuelve una madre de laburar, o un pibe del colegio, o alguien de divertirse, de una confitería bailable, es una imagen que nos retrotrae a lo peor de lo que quizás no queremos ver en la ciudad de Rosario. Entonces, cuando vos decís de infraestructura, lo que yo estoy planteando, Osvaldo, es precisamente tener una ciudad más integrada, más homogénea, ¿no? Que creo que tenemos una ciudad de primer mundo en lo que es la costera, la parte costera, el centro. Yo creo que el socialismo ha hecho hincapié durante 24 años, que es lo que llevan en el poder, en el centro. Creo que es hora de integrar lo bueno del centro al resto de los habitantes de la ciudad de Rosario. Fíjate vos cómo ha cambiado, ¿no? Años atrás, en otras elecciones, hablábamos de primer tema, colectivos. Hoy fue tapado totalmente, decíamos, por el tema seguridad. Pero el tema del transporte, ¿cómo lo ves vos? Digo, teniendo en cuenta que ya se habla hasta de subte en Rosario. Yo creo que hay un error de concepto. Yo creo que no tenemos que hablar del problema del transporte público, sino del problema de la movilidad pública. Son dos cosas diferentes, que parecen lo mismo, pero son diferentes. La movilidad pública es el centro en el desplazamiento humano. En el transporte público me ubico principalmente en el medio, si es un colectivo. O sea, lo primero que hoy estuvimos precisamente con un especialista cordobés que ha presentado ya en la ciudad de Córdoba un proyecto de tren de monorriel, que lo ha presentado a Rosario hace 2 años, que lo estamos estudiando. Hay una carrocera rosarina que podría tener un impacto importante en cuanto a creación de puestos de trabajo, que está hablando de una inversión, como te decía anteriormente, de cerca de 1.400 millones. Pero, de nuevo, ese especialista también, trabajando con nuestros equipos técnicos en lo que estábamos haciendo reuniones y que lo hacemos periódicamente, llegaba a una conclusión que me pareció muy válida. Decía, primero tenemos que tratar de evitar que venga mucha gente al centro. Te doy un ejemplo clásico y que cualquiera de los que nos estás viendo nos entiende. Hay muchas personas que tienen que atenderse en los efectores públicos de salud. Vienen al Centenario, el Hospital de Niños y demás. ¿Por qué? Porque los dispensarios no tienen consultorios externos, la mayoría de ellos. Entonces, para consultas ginecológicas, odontológicas, de problemas respiratorios, alergias para los chicos, las afecciones más comunes, generemos estructuras
con consultorio externo en los barrios, con lo cual le evitás, primero, el costo, el traslado, ir a sacar un turno a las 5 de la mañana con los problemas de inseguridad que hay. La incomodidad también. La incomodidad, dejar a su familia, perderse el día de trabajo. Bueno, eso, obviamente que la complejidad no tiene que ser tratada desde otro lugar, quizás en un centro con mayor aparatología, pero el resto de lo que son consultorios externos lo podés llevar, no necesitas muchas decisiones. Y en el resto del transporte, entonces ahí sí, cuando vos hablas de la movilidad, tener alternativas que no tengan que... Algo se intentó hacer desde el oficialismo con los centros descentralizados de la municipalidad, los nodos, y creo que hay que profundizar eso en otras cuestiones. Después tener el contralor sobre los colectivos. Tenemos muy mal el servicio de colectivo, pero ya tenemos que estar pensando. Como vos hablabas del subte, bueno, hubo un proyecto de Alejandro Ramos que era bastante interesante, de un tren de superficie que después iba soterrado, 500 millones de dólares. Este mismo que nos presentaban en el día de hoy, estaban hablando de 140 millones de dólares, que parece una cifra que el erario público con financiamiento externo, que estamos hablando luego ahora con Martín Redrado la semana que viene, Rosario debiera poder acceder sin ningún tipo de complejidad, o sea, pensar una ciudad dentro de 20 años. ¿Por qué? Porque queramos o no queramos, con los vehículos propios no vamos a poder, y por superficie no vamos a poder volver a funcionar. ¿Cómo desaliento que venga cada uno con su vehículo, que con tanto esfuerzo y cariño tenemos? Primero, es carísimo estacionar en el centro, perdés muchísimo tiempo. Bueno, con un sistema que no tenga en cuenta las trabas en superficie, puede ser aéreo o subterráneo, es mucho más barato, es el 15% del valor aéreo con respecto al subterráneo, y que pueda proyectarse de acá a 10, 15 años. En realidad hay otras prioridades, pero ya estamos estudiando esto. Si efectivamente la Argentina entra en un proceso de normalidad con los mercados internacionales, creo que sería bueno pensar en una ciudad que tenga medios alternativos como estos, modernos, ¿no? Tampoco estamos planteando nada absolutamente anormal. Lo tiene Río de Janeiro, lo tienen, bueno, ciudades de primer mundo también. Creo que se podría por lo menos estudiar para la ciudad de Rosario. Bueno, Ale, muchísimas gracias y suerte con la campaña. Muchas gracias y un gusto volver a casa. Bueno, cuando y quieras. gracias por tu amabilidad. No, por favor. Muy amable. Gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos.